Hola y bienvenidos a Revolución Educativa, el programa creado por Escuela de Experiencia donde vamos a compartir los mejores consejos para convertirnos en el cambio que queremos ver en la educación. Y para ello hoy contamos con un gran invitado, con Óscar Recio, que es profesor de Educación Física y de Lenguas Extranjeras, librófago, diseñador de aplicaciones didácticas, jugador de rol, de juegos de mesa, teinómano y apasionado de su profesión. Bienvenido, Óscar, buenos días. Hola, ¿qué tal? La verdad que he hecho una presentación que tienes que explicarnos un poquito teinómano, librófago y cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Quién es Óscar Recio? Pues mira, Óscar Recio es un mallorquín afincado en Asturias desde hace 6 años, que le apasiona el té, es mi bebida favorita. De hecho, si no fuera porque la gente me miraría mal, en según qué momentos, cuando sales a cenar, también pediría té para comer, para cenar, para todo, es lo que más me gusta. Librófago porque me encanta leer. Yo creo que no hay maestro al que no le guste, y yo supongo que ahí también entra el tema de que me guste tanto leer. Y jugador de rol y jugador de tablero porque, bueno, gracias a mi hermano mayor que me introdujo en estas cosas y en casa, pues con aquellos juegos de hace más de 20 años de El Imperio Cobra, El Misterio, La Ruta del Tesoro, pues en casa jugamos mucho a juego de tableros con mis padres también. Y de ahí, pues mira, me viene la afición, la verdad. No tengo otras cosas. Bueno, es muy interesante, la verdad. Y un poquito para empezar por el principio, ¿cómo empezaste en la educación? ¿Cómo fue el principio? ¿Por qué decidiste entrar en educación? Pues mira, yo la verdad es que tuve suerte, fui a un colegio público muy bueno en ese sentido. Vivía mi padre y mi familia vivíamos en unos pabellones militares porque mi padre fue militar muchos años y aprovechó la carrera militar para hacerse psicólogo. Mi padre y mi madre los dos son psicólogos. Y la verdad es que en mi colegio el ambiente era poco habitual. Sí que tuve profes muy tradicionales y profes muy así, pero la verdad es que tuve una muy buena experiencia escolar y muy buenos maestros. Entonces, cuando llegué al instituto, pues bueno, también pasé por una muy buena experiencia docente y como alumno también, pero bueno, supongo que al final de toda esa etapa lo que me llegó a mí es, yo quería ser profe de educación física. Yo no fui un gran estudiante en términos académicos, fui más bien normalillo tirando a flojo, excepto en las áreas que a mí me gustaban o las que yo me sentía motivado. De hecho, llegó un momento en que tuve una profesora en el instituto de lengua castellana. eh, se me daba muy bien el análisis, el comentario de texto, era mi área favorita. Sin embargo, el análisis morfosintáctico lo odiaba, pero lo odiaba a muerte. Yo lo de los arbolitos y tal, y el complemento, lo odiaba. En cambio, tú me decías, analiza un texto en cuanto a profundidad, mensaje, características de los autores y tal, y lo que se me daba mejor era eso. Supongo que esa contradicción me llevó a un momento en que me gustaba mucho el deporte, me tiré por la parte de educación física, pero justo el año en que yo quería entrar a la carrera de INEF, se cambió el baremo de entrada. Antes se hacían las pruebas de selectividad y las pruebas físicas, se hacía una nota media y con esa nota entrabas o no entrabas. Justamente el año que yo quise entrar, como muchos otros, eso cambió. Y era, si pasas las pruebas físicas y tienes la nota, entras. Ya no se hacía media. Entonces, bueno, pues no entré en la carrera que yo quería y entré en Magisterio de Educación Física. Y creo que ha sido la mejor casualidad y lo mejor que me ha pasado en la vida. Y acabé estudiando magisterio, quería haber hecho el cambio a INEF, pero debo reconocer que me gustó tanto, descubrí tantas cosas de una manera de entender la docencia que yo ya entendía o que creía que podría haberme llevado ahí a la parte de INEF, pero que me encontré en primaria y me quedé en Magisterio de Educación Física. Fui tutor, fui especialista y cuando me mudé aquí a Asturias, yo ya tenía titulación de inglés aparte por la Escuela Oficial de Idiomas, llevaba, pues como todos, el peregrinaje de hacer extraescolares, de todo eso, y acabé opositando por inglés. No saqué la oposición, la aprobé con un 9,70, pero no saqué plaza. Y entré en la rueda famosa de los interinos y aquí estoy. No me puedo Qué, quejar.
Qué bueno. Y si tuvieses que contar, pues volviese a esos tiempos al principio, ¿qué consejo te gustaría haber recibido? Me hubiera gustado recibir de algunos profesores. Ya te digo, tuve una experiencia docente, alguno no, pero como todos. El que quitaran el peso sobre las notas. Vivimos demasiado apretados por las notas, porque nuestros alumnos se consideran a ellos mismos un número. Yo tengo alumnado que me dicen, es que si no saco un, es que si no tengo un... y eso es un problema muy grave, porque ellos mismos se valoran por un resultado, no por un proceso. Yo ahí, por ejemplo, sí que meto la coletilla siempre de PISA. Las pruebas PISA es como el carnet de conducir. No son reales. Yo preparo un examen y lo hago. ¿Que hay mucho que se puede sacar de las pruebas PISA? Sí, pero yo pregunto, ¿las pruebas PISA qué evalúan? ¿El resultado o el proceso? Porque entonces quizá ahí tendríamos que hacer una buena distinción entre qué evalúa el proceso y qué evalúa el resultado. Entonces yo creo que una de las cosas que más deberíamos haber recibido los alumnos de mi generación, yo soy del 76, es un acompañamiento más en el proceso. Y depende no del sistema educativo, sino depende del docente. Que eso, y permíteme el inciso, sigue siendo una de las batallas perdidas durante muchísimas generaciones del magisterio. El magisterio fue durante generaciones la carrera del despecho académico. El que no sabía qué hacer con su vida, a magisterio, hazte maestro. No. Igual que lo que diré ahora va a levantar muchas ampollas, ya te aviso, ¿eh? En su momento, para hacer magisterio, para ser docente de primaria, solo había una carrera. Una sola, magisterio. Mientras que para ser docente de secundaria podía ser cualquier carrera. Bastaba una licenciatura y un CAP. Hombre, yo creo que ahí ya había, quitando la vocación y la actitud personal, una diferencia sustancial entre el enfoque pedagógico y la preparación didáctica. Cuidado, si a ti durante 5 años te preparan para ser matemático, tú eres un especialista y un técnico en matemáticas, pero no te han preparado para dar clase. Se supone que los planes de estudio de magisterio estaban enfocados exclusivamente a la docencia, la adquisición de los conocimientos generales, cosa que en secundaria no pasaba. Y ahí entraba la vocación. El que era profesor de secundaria vocacional, aparte de ser un grandísimo técnico y especialista, tenía esa vocación que creo que todos los que hemos pasado por el instituto hemos tenido el gran técnico, el gran profesor que es técnico, que es especialista, que sabe de su materia mogollón, pero que como docente, que también pasaba en primaria, cuidado, pero siempre podías decir que, bueno, que en tu carrera habías tenido asignaturas que tenían isodidáctica, que después ya sabemos todos que aquello brillaba por su ausencia. Sí, Pero sí. yo creo que ahí el acompañamiento es muy necesario, especialmente en secundaria. Se debería preparar muy, 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 muy especialmente a los docentes de secundaria en entender lo que es ser un adolescente, porque a veces nos olvidamos de lo que era ser alumno en nuestras clases. Entonces yo creo que el acompañamiento, el entender y el quitar algo de esa presión sería importante. Y lo más importante, esto ya es una percepción mía, por favor, señores del gobierno, escuchen esto, porque les conviene. Si el título de secundaria se está diciendo que se va a dar incluso con asignaturas suspensas, me parece una locura, porque entonces la cultura del esfuerzo desaparece. Yo siempre propondría lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con los exámenes de idioma. Tú en un examen de idioma, en la Escuela Oficial de Idiomas, o especialmente en los exámenes de Cambridge, tú tienes varios apartados. Tú sumas el resultado de los apartados y si estás dentro de una media, obtienes el título. Ostras, ¿eso no haría que en secundaria, por ejemplo, alguien que destaca en lenguas, en humanidades, pero que no es bueno en tecnología, pudiera suspender asignaturas, pero sin embargo conseguir el título de secundaria al unir todas las evaluaciones? ¿No sería eso más equitativo? Porque la gente vería que si destaca en un área pero no destaca en otra, le compensa. Claro, yo creo que todos hemos pasado por un sistema parecido. Quizá en secundaria ese proceso sí que sería interesante implantarlo en la evaluación. Quizá sí gente que abandona porque es que voy a suspender, no voy a sacar el graduado porque no apruebo matemáticas. Porque es que me quedan 3 y suspendo y tengo que repetir. No, un momento. Si se implantara mejor ese sistema, gente con 3 suspensas en el área científica o en el área lingüística, de repente podría compensar con otras áreas en las que sí es bueno y en las que sí se siente motivado
y decir, oye, obviamente para que no abandonara una asignatura le dices, oye, las asignaturas que saques menos de un N no te cuentan en la media, así que no te arriesgues a sacar un 0 pelado. Y entonces ahí sí que podríamos hablar un poco más de evaluación por competencias, personalmente hablando. Sí, Pero la bueno, verdad que pasemos del tema porque si no me lío yo. No, pero es muy interesante lo que él propone y más teniendo en cuenta que pues, los estudios y la neurociencia demuestran que cada uno tiene un tipo de inteligencia y estamos machacando a muchos alumnos que al final lo que lo llevamos es a ser alumnos mediocres porque en lo que son buenos no pueden dedicarse 100% porque tienen que dedicarle tiempo a aquello en lo que, pues por mucho que se esfuercen, pues no tienen esas capacidades o esas habilidades. Entonces Y, un proceso de reflexión es lo que tenemos que hacer ahí. y yo creo que además olvidamos una cosa. ¿Por qué a alguien que es muy bueno dibujando le estamos diciendo que no puede ganarse la vida con ello? Si, miremos a los tatuadores. Miremos el boom de lo que es, por ejemplo, un estudio de tatuaje. La calidad, la proyección internacional, lo que significa una expresión artística que ha adquirido ya un nivel de cultura histórica, etcétera. Jolines, música, el mundo de los videojuegos y las bandas sonoras. O sea, es que tenemos una cantidad de conocimientos y de habilidades y destrezas que nuestros alumnos no pueden explotar porque se les está diciendo que no les van a servir en el futuro. Un momento, ¿tú no vas a comprar el pan cada día? ¿No necesitas un electricista? Igual que necesitas un psicólogo si tienes un alumno con un déficit de aprendizaje, etcétera. Pero todos nuestros alumnos tienen potencial. Que alguien no lo vea no quiere decir que no esté. A mí me duele haber tenido alumnos que venían de fracaso escolar en el módulo PCPI, que yo estuve impartiendo 2 años, me dijeron, es que a mí me dijeron que yo no valía. ¿Pero no valías para qué? Yo no valgo para patinar, me caigo. Yo no sé patinar. Tendré que dedicar el triple o el cuádruple de esfuerzo para aprender a patinar. Oye, pues, ¿yo no valgo para patinar? No, tengo más dificultades que otro para aprender. ¿Por qué tú no vales para estudiar? No. Que tú no tengas un tipo de acercamiento al estudio académico no quiere decir que no valgas. Porque de repente te encuentras un alumno que es de fracaso escolar que de repente se ha sacado mecánica. Ostras, pues para sacar mecánica, cuidadito, que estudiar habrá que estudiar, ¿no? Entonces estamos hablando, para mí, de un problema de motivación, personalmente. Sí, totalmente. Un poco el rol del docente tiene que pasar por hacer despegar, encender la llama del alumno, que descubran que es bueno y acompañarlo. Y eso a la misma Totalmente. vez entrenar en estas habilidades que parece que no tenemos que ver, que hay una cosa que creo que tendremos que tener una asignatura que se llame persistencia. Porque al fin y al Sí, cabo la capacidad del error, que está muy castigado hoy en día, es decir, el error solo existe cuando se deja de persistir, es lo que yo entiendo. yo te añado una cosa. Sí, Y ahora otra vez voy a volver a levantar ampollas. Pensemos en el sistema de calificación. Si no voy a entrar en la etapa educativa, porque yo esto lo he visto en primaria, en secundaria y en todos lados. Si yo a un alumno le digo que el 80% de su calificación, y te estoy hablando del 80, por decirte algo alto y que la gente levante las cejas. Si yo digo a un alumno o a una alumna que el 80% de su calificación depende del examen, ¿qué esfuerzo va a demostrar en clase? claro. Cero. Cero. Y encima después los profesores nos quejamos, los docentes nos quejamos, ostras, porque fulanito o fulanita que se rasca la barriga en clase, va y me aprueba el examen. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra, completamente. No, perdona. Yo te hablo de mi caso. Y ya me ha dado muchos problemas con familias y tal, hasta que se sientan y escuchan. Y bueno, y con compañeros míos de gremio. Si tú dejas a un ítem de calificación tanto peso que cualquier otro ítem de calificación, lo único que pasa es por ser anecdótico, no requiere equilibrio. Y encima estás promoviendo un tipo de acercamiento a la vida académica, valga la redundancia, academicista. Si tú, en mi caso, yo te hablo de mi caso, de mi manera de calificar, yo tengo 3 ítems para calificar. Actitud hacia el área, que son el día a día, pruebas objetivas, que no tienen por qué ser escritas, pueden ser orales, tal, y proyectos. Si yo tengo un 100%, tengo 10 puntos, y te digo que hay 4 en actitud hacia el área, 4 en pruebas objetivas y 2 en proyectos, no te salvas con una sola. Eso quiere decir que el alumno o la alumna que es muy bueno estudiando y que solo confía en preparar el examen,
No, necesita el día a día. Y el que es hormiguita porque sabe que estudiando no se le da bien, puede ir equilibrando espacios. El problema es cuando las familias dicen, es que yo quiero más peso en los exámenes. Mi respuesta de mala persona, por eso me llama Mr. Wolf, es la misma de siempre. ¿A usted le pagan el sueldo por 3 días al mes? Ostras, la cara... No, ¿verdad? A que si usted no va al trabajar le quitan del sueldo. ¿Yo qué quiere que le enseñe a su hijo o a su hija? ¿Esfuerzo diario o que por 3 días al mes apruebe, o sea, le den su sueldo? Claro, ahí tendríamos que cambiar personalmente, el que el alumno vea que no es solo el resultado de un examen y que su calificación no depende exclusivamente de estudiar un examen. Para mí está desequilibrado, pero al final, volvemos a decir lo mismo, depende del docente. Y hay otra cosa importante, imaginemos que tú y yo somos profes de la misma área y hay 2 más, ¿vale? Tú tienes una manera de calificar que a lo mejor es más equilibrada, pero los otros decidimos que no, la nuestra se aprueba y la tuya no. Cuidado. Entonces, lo de la libertad de cátedra se resume solo en cómo impartes la docencia. Porque incluso las calificaciones y las evaluaciones, si tú tienes una manera y otro tiene otra, da igual cuál sea la más adecuada para que alguien aprenda. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso también provoca mucho aislamiento del profesorado, personalmente, ¿eh? Entonces, son experiencias propias. Te entiendo, la verdad que todo el tema de la evaluación genera muchos conflictos y por un lado, no solo entre los docentes, es decir, yo he leído por tu parte que tú intentas evitar esa ansiedad que se genera por los exámenes. ¿Podrías contarnos un poco pues, en qué consiste esa manera de intentar evitar esa ansiedad que se genera con estas pruebas? Te voy a poner el caso de una alumna mía, ¿vale? Tengo una alumna que ahora está en 5º de primaria. Esta niña tiene un inglés, yo hablo en inglés y ella lo entiende al 90%. Tiene un reading espectacular. Tiene un speaking muy bueno. Además, yo fomento mucho el Spanglish en los primeros pasos porque yo lo que quiero es que hablen. A mí la corrección gramatical me parece que es una cosa que se coge con el tiempo. Entonces, yo quiero que uses el inglés, aunque sea un atentado contra la ortodoxia, que lo uses. ¿Qué pasa? Esta niña, delante de una situación de test, suspende miserablemente una y otra vez. Si yo tuviera un estándar de calificación y de evaluación tradicional, esta niña suspendería inglés. No puede ser. No puede ser que una niña que me demuestre en el día a día que sabe inglés, que me entiende cuando hablo inglés, que cuando yo pongo unas instrucciones en la pizarra en inglés o doy una instrucción por escrito, ella lo entiende. Que después por un examen yo lo casque. ¿Yo qué tipo de docentes son? Cuando empecé a introducir juegos, me encontré que la aplicación de ciertos conocimientos y destrezas en un entorno en el que no se sentían evaluados hacían que, 1, el error se percibiera diferente. 2, no tuvieran miedo a equivocarse. 3, estuvieran atentos a los errores de los demás, porque si no, a ellos les puntuaba en contra. Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces cuando pongo un juego, utilizo esa parte de la evaluación oculta, en el que yo escucho cómo hablan, cómo leen, cómo escriben en inglés las respuestas, tal, y la evalúo desde ahí. Entonces, claro, obviamente tienen que pasar por una prueba objetiva en algún momento. Y yo le puedo decir, vamos a hacer un turno. Y a lo mejor yo no les he dicho nada de un juego y tal, y le digo, vale, pero ahora vais a introducir los mismos verbos, pero en pasado. Algo que no esperaban, pero que hemos trabajado. Y yo lo evalúo en el momento. Claro, si de repente algo que ellos controlan en una situación de juego, yo no les digo nada, no me ven apuntando nada, sino que yo estoy ahí sentado, les escucho, corrijo 4 cosas, cuando me levanto y voy a otro grupo, yo cojo mi cuaderno de evaluación y ahí es donde evalúo. Pero ellos de repente no se han dado cuenta que están siendo evaluados. Hombre, más de uno y más de una sí que se da cuenta. Claro. Y al final te dice, profe, que no te he sacado. Y yo, correcta. ¿Cómo que? Y entonces ahí se lo dejamos. Porque yo creo que es más importante eso. Obviamente en algún momento sí está en una situación estándar de prueba objetiva, porque la exposición les da mayor control.
pero no puede ser la única herramienta de evaluación y de calificación. Entonces, cuando yo utilizo juegos, se nota mucho la libertad de hablar, la atención al error, cómo vivencian el error y cómo digieren el error y el aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí sí que es la gestión del estrés y de la ansiedad de test una piedra de toque que los juegos gestionan de una manera muchísimo más flexible y adecuada que no a lo mejor a veces una prueba objetiva. Muy bueno. Y creo que todo esto te viene de un momento de inspiración que tú has llamado el síndrome Pokémon. ¿Puedes contarnos un poco qué para ti, qué es el síndrome Pokémon? Vale, el síndrome Pokémon no es el Pokémon Go de ahora. Te estoy hablando de a lo mejor hace 15 años o más. ¿Cómo era posible que un alumno que suspendía asignaturas se supiera 20 Pokémon con todas sus evoluciones y todos sus poderes? No puede ser. O como otro alumno calculaba los puntos que necesitaba un equipo de fútbol para subir y suspendía. Entonces uno dice, no puede ser. No puede ser que alguien que es capaz de recordar N Pokémon con todos sus nombres, con todos sus poderes, con sus características, decir los poderes que tiene, clasificarlos en agua, tierra, electricidad, tal, de repente en algo que sea el mismo esqueleto, no lo desarrolle. Estaba claro, era cuestión motivacional. Entonces un día coges y haces un problema de matemáticas y en vez de utilizar fulanito lleva una caja de manzanas, dices Ash lleva en su Pokéball a 8 Pikachus. Y ya está, o sea, solo con eso la atención del alumnado cambia. Primero porque visualiza, segundo porque es un contenido y es un tema que le gusta, que le interesa. Y si no le interesa, lo conoce o lo ha visto, tiene una referencia. Entonces la actitud hacia esa tarea es completamente diferente. Yo empecé por ahí, empecé cambiando problemas de matemáticas enunciados que tuvieran palabras que ellos supieran. Sin más, solo fue eso. El cambio fue espectacular. Qué Espectacular. bueno, qué bueno. Y con respecto a eso, bueno, tú porque tienes predilección y ya estás más relacionado con el mundo de los juegos, pero ¿qué habilidad recomendarías que se debe desarrollar hoy en día en los educadores del siglo XXI para poder captar esta atención de los alumnos, para poder ser capaz de motivarlos? Yo voy a repetir una de mis frases fetiche. No hay mejor profesor que el que no olvidó que era alumno. Es que no se puede resumir de otra manera. Si tú te olvidas de lo que era estar en el sitio donde están sentados tus alumnos. Yo, por ejemplo, te digo otro caso, yo no voy a hablar de los demás, pero yo muchas veces estoy en clase y de repente digo, bueno, porque esto es de cuando yo tenía pelo. El que se ríe me está escuchando. O de repente noto la tensión en la clase y digo, bueno, ya sé que estáis pensando, madre mía, que se calle el calvo este de las narices. Bueno, ven, o sea, abren los ojos como platos, se ríen y digo, ¿verdad? Y alguno, los valientes, porque digo yo los valientes, porque los otros son más tímidos, hacen... Si yo lo pensaba como alumno, ¿por qué no lo van a pensar ellos? Entonces, si yo me olvido de lo que es estar como alumno en clase, es muy difícil empatizar, es muy difícil conectar, es muy difícil decirle a alguien, ¿por qué no hiciste las tareas? Te pongo otro caso. En mis clases yo soy muy estricto, soy muy exigente, pero yo quiero que mis alumnos sean sinceros. Profe, me olvidé los deberes. Perfecto. Tienes hasta las 2 para entregármelos. No te voy a contar la nota de presentado igual que a otro que me la ha presentado a tiempo. ¿Pero tú has sido sincero? Sí. Perfecto. Oye, ¿no has traído el material? Hasta las 3 faltas de material no te va a contar, no te voy a quitar prueba de esfuerzo. Pues ellos se dan cuenta que si son sinceros, profe, me puse a jugar a la PlayStation. O, mira, profe, mi padre y mi madre están separados. Ayer me tocaba con mi padre, nos fuimos al cine y no estudiamos. Oye, pues me parece genial. ¿Viniste y me lo dijiste? Perfecto. Oye, son las 2 de la tarde, me lo has dicho a última hora, no me lo has dicho a primera, no te puedo quitar la nota negativa ni la calificación negativa. Si me lo traes mañana a las 8, en vez de quitarte 0,25, te voy a quitar 0,15. Pero te tienes que dar cuenta que te tengo que quitar algo.
porque tú no has cumplido en las mismas condiciones que los demás. Pues eso lo entienden. Y si creas el clima en el que ellos pueden decirte que no lo han hecho, entienden las consecuencias y las aceptan, pues ya está. Yo tengo alumnos que, oye, profe, me olvidé. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tienes hasta las 2? ¿Tienes el patio, tal? Oye, ¿que no lo han hecho en el patio? Yo no voy a buscarles. Si al día siguiente voy, fulanita, no viniste, ¿eh? Ah, es que se me olvidó. Digo, ya. Pero yo ahora no puedo, y le explico, si a ti te doy esta oportunidad y a otro que me la ha presentado a tiempo, no sé, a ver. Y ellos mismos se gestionan, ven que tú estás siendo coherente, que lo que dices lo haces. Si tú eres un docente que lo que dices lo haces, sea bueno o no lo sea, te respetarán. Y eso se crea un vínculo bilateral muy importante. Entonces yo creo que los docentes, el mejor consejo que tenemos que hacer hacia nosotros mismos es, uno, ser coherentes, y dos, no olvidarnos que una vez estuvimos donde están ellos. Yo creo que es el punto nuclear de todo. Qué bueno, porque quizá se establece muchas veces una barrera entre profesor y alumno y eso también pues genera una insatisfacción en los alumnos al no verse relacionado con el profe. Y lo que comentas de la coherencia, yo lo veo muy reflejado, es que muchas veces exigimos cosas que nosotros mismos no cumplimos. Entonces, si nosotros no somos el primer ejemplo, creo que ahí es donde se rompe un gran engranaje que no tiene sentido. Sí, y de todas maneras hay que añadir una cosa, para que no se malentienda. Yo no soy su amigo. Yo creo que es una cosa que la gente no entiende cuando ve, un profe con juegos. No, 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 no. Yo no soy un amigo, no soy un colega, no me voy a ir a sus cumpleaños, no voy a ir al cine ellos se van con sus amigos. No, 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 perdón. Yo soy tu profe, tú eres mi alumno, yo te debo respeto como persona. Ya como persona, es que aunque no fueras mi alumno, yo te debo respeto. Entonces, tú y yo tenemos una distancia, porque tiene que haber una distancia entre profesor y alumno, entre docente y alumno tiene que haberla. Ahora, el alumnado decide qué distancia quiere con el docente. Puede ser enorme o puede ser muy corta, pero tiene que haber un espacio, siempre. Entonces, yo soy cercano, pero yo no soy un colega. A mí, cuando alguien no me contesta con respeto, yo no grito, por ejemplo, en clase. El tiempo que pierden ellos de clase me lo dan de patio. ¿Por qué? Porque si yo pierdo mi tiempo, me lo tenéis que devolver. Entonces, yo levanto una ceja y digo, y ellos tienen que gestionar, yo no tengo que pedir silencio. No lo tengo que pedir. Si yo no puedo hablar, no me van a escuchar. Si no me pueden escuchar, yo no voy a poder dar clase. Si no voy a poder dar clase, voy a querer recuperar mi tiempo. ¿De dónde? Del vuestro. Entonces, yo no soy un colega. Y yo creo que ahí hay una percepción social un poco extraña entre el profe colega y el profe. No, no. Tú puedes ser muy estricto y muy exigente y ser cercano. Yo me puedo sentar con un alumno, meterle una bronca que casi se le escapa la lagrimita y decirle, pero tú vales, tío, venga, vamos a ello. Y trabajar con él mano a mano, él cagándose en mí, porque se estará cagando en mí, pero yo me dedico a él. ¿Por qué? Porque a mí el que va solo no me requiere esfuerzo. De hecho, yo me apoyo en él. Oye, ayúdame con este alumno. ¿Se lo explicas tú? A mí el que me preocupa es el que no va, el que no funciona, el que se autodinamita a él. Son muchos problemas de autoestima. Yo no valgo, yo no sé, yo no puedo. Pues no, yo me dedico a él. Entonces, soy muy exigente. Soy muy estricto, no soy un colega, no soy un amigo. Cuando ellos entienden eso, yo creo que es muy importante que se viva en clase y se respire. Oye, mi profe es mi profe, si le necesito está ahí, pero no es mi colega, no es mi amigo. Yo creo que ahí sí que hay una ligera confusión social entre lo que es un profe cercano y un profe colega. No hay padres amigos. Error. Mi padre tiene 70 y pocos tacos. Sigue siendo mi padre. Y mi madre es mi madre. Yo soy adulto. Es verdad que la relación es diferente. Igual que cuando nos encontramos con un exalumno por la calle. Es que es diferente, ya no es lo mismo. Pues yo creo que ahí es algo, una piedra de toque para reflexionar todos como sociedad. Totalmente. Y
Espero que por lo menos el rol de ponerse en la piel del alumno, eso se inculque un poquito más y que se entienda perfectamente cuál es el rol de cada uno, tanto como profesor como alumno. Sí, Ahora sí que me gustaría que nos empezásemos y metiésemos ya en harina. en faena. Y sé que tienes muchísimos proyectos Demasiados. que podemos ver. La verdad que tu blog, que luego nombraremos al final y lo dejaremos para que todo aquel que esté interesado pueda verlo en el artículo, para que solo tenga que clicar en el enlace. Así que nos cuentes uno de esos proyectos que más te guste y que sea un poquito referencia de tu forma de trabajar. A ver, ahora mismo, además, el blog, el problema es que no le puedo dedicar el tiempo que querría. O sea, si yo le pudiera dedicar el tiempo que querría, tendría el cuádruple de entradas de lo que tiene ahora mismo, ¿vale? Yo personalmente, quizá el proyecto que más le tengo el cariño especial es el del Horror on the Orient Express, el proyecto que hice de rol con mis alumnos de quinto y sexto. Le tengo especial cariño porque le puse muchísimas ganas. Fue mi programación de oposiciones. Uh, Aprobé, pero no saqué la plaza. O sea, porque yo creo que sigue siendo algo que me identifica. Yo me considero jugador de rol, aunque lleve sin jugar a rol como Dios manda una temporada muy larga, porque bueno, desde que me mudé, personas que conoces y tal, los horarios. Pero yo creo que los juegos de rol son un árbol del que se puede trabajar tanto, pero tanto, a unos niveles tan profundos, desde infantil hasta la universidad, que es que se explota poco el potencial. Sobre todo porque los docentes principalmente, y te digo por mi experiencia cuando doy formación del profesorado, tienen la sensación de que un juego, cualquier juego, tiene que jugarse como dice el juego. Y a mí me rompe eso. No, no. Mucha gente cuando vea en el blog cosas, los juegos son una excusa. Yo puedo coger el Carcassonne y no jugar al Carcassonne. Puedo poner 20 losetas y contar una historia. Puedo de repente hacer una clase de naturales hablando de los cultivos, del medio ambiente. Puedo calcular el área de cada loseta y calcular el área total de las losetas presentadas, teniendo en cuenta que las edificaciones quitan un 10% del área de la loseta. Ojo, es que de repente ya no juego a Carcassonne. Estoy usando el Carcassonne como una excusa. Entonces, yo cuando me planteé las partidas del Orient Express, yo había jugado esa campaña de la llamada de Tulu como jugador, la había dirigido como máster. Lo que yo aprendí, dije, esto tiene que servir para algo más. Y por eso me lancé a usarlo en clase. Claro, fue muy complicado, tenía quinto y sexto a la vez. Te puedes imaginar. Pero yo creo que los juegos de rol, tengo una entrada en el blog que se llama Lex Occultum, el potencial de los juegos de rol. Yo no he jugado al Lex Occultum. De hecho, es un juego en mecenazgo que tendré que pillar después a posteriori porque no pude entrar en el mecenazgo. Pero es que yo vi todo lo que se podía hacer como excusa a través del juego. Entonces yo creo que los juegos de rol, además, Ricard Ibáñez, el autor del Aquelarre, ya en su momento lo expuso. Jugar a rol no es solo encarnar un personaje. Jugar a rol es ser parte de una historia. Eso también yo creo que en otra entrada del blog, y perdona que referencie tanto, es para no que lo lean y no tener que repetirlo. Sí, sí, sin problema. Un actor es un jugador de rol. ¿Por qué? Tiene que estudiarse un personaje. Tiene que estudiar el contexto en el que su personaje se va a mover, las motivaciones personales, de dónde, para encarnarlo correctamente. Un jugador de rol hace lo mismo, pero no le pagan, no tiene atrezzo y no tiene cámaras. Y no tiene guión. El guión lo tiene que crear él a medida que las escenas avanzan. Si eso te enriquece como persona, tú pregúntale a cuántos jugadores de rol han tenido que estudiar o investigar sobre la Inglaterra victoriana, la Europa medieval, ciencia ficción, los viajes en el espacio, la astronomía, la cultura. O sea, el rango de aprendizajes que ofrece un juego de rol solo lo ofrece una tesis doctoral o un trabajo de fin de grado o un trabajo de final de máster. ¿Por qué? Porque esos tres ejemplos que te he puesto son ejemplos de trabajos donde
aglutinas más de una destreza, más de un conocimiento y tienes que interconectar varios. En una partida de rol pasa absolutamente lo mismo. Si ese potencial de aprendizaje lo transformamos en algo lúdico, encima se dispara. Entonces yo creo que ahí es mi bandera. ¿Podría explicar un poquito para aquellos que quieran empezar a introducir el juego de rol y el juego de mesa en el aula? Pues por ejemplo, en este proyecto, ¿cómo lo organizaste? ¿Algún ejemplo para que pueda quedar más claro? Te voy a poner un ejemplo que sin hablar de educación todos vamos a entender. Cuando alguien va a un restaurante que le gusta mucho, lo primero que hace es transmitir eso. Mira, es que fui a tal sitio, ojo, qué bien comí, qué bien nos atendieron, tal. La persona que recibe eso, automáticamente dice, oye, me recomendaron, se contagia. Un libro, una película, lo que sea, si tú expresas de manera clara qué es lo que te ha gustado de algo, probablemente contagies o invites a otro a participar. Si tú llevas un juego, tienes que tener muy claro que a ti te gusta. Porque si no te gusta, no lo lleves, no lo uses, no es obligatorio. Los juegos son una herramienta más. Ni son la panacea, ni son la solución a los problemas de aprendizaje y de metodología docente de nadie. Son una herramienta más. Hay gente que no los necesita. Pues que no los use. No es obligatorio. La cuestión es, si tú te llevas un juego a clase, primero, vívelo. Vívelo. ¿Te gustan los Lego? Llévate un Lego. Llévate un Lego. Pon un cronómetro y dile a tu clase por grupos que tienen que montarlo en menos de una hora. Y lleva un Lego complicado. ¿Tú cómo vas a vivir esa clase? Ostras, es que te va a encantar. Y de repente puedes decir, sectores productivos. Es que de repente creas un puente. Entonces, ¿te quieres llevar un juego? Llévatelo. Ten muy claro para qué. ¿Para qué te lo llevas? Es una cuestión lúdica, es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de socializar, es una cuestión de integrar. Entonces, llévate un juego que te guste, ten un objetivo claro y tercero, para mí, importantísimo, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué tus alumnos van a ver ahí algo de aprendizaje? Oye, a lo mejor no tienes que decirlo. A lo mejor quieres esperar a que ellos se den cuenta de para qué sirve eso. Pero si no, rétales. Rétales a decir, ¿esto qué tiene que ver con el mundo fuera de la clase? ¿Qué me sirve jugar al Catán fuera de clase? Yo siempre decía en mis clases de educación física, jugábamos a balonmano, ya, pero ¿para qué sirve jugar a balonmano fuera de clase? ¿Qué me aporta? Oye, pues mira, te lanzan un balón y tú te mueves, ¿no? Tú cuando vas conduciendo, cuando vas en bicicleta, no tienes que adecuarte a cosas que se mueven a la vez. ¿No te da mejor movilidad en las manos que a lo mejor para grafomotricidad es necesario? Yo creo que eso es la parte vital que al final los alumnos tienen que ver. Jugar a esto, ostras, es que no es solo jugar, es que me puede ayudar a todo esto. Entonces yo me quedo con esos puntos. Qué bueno, perfecto. ¿Y nos podrías contar, pues, algunos de esos juegos que son para ti, juegos que te gustan y que transmites pasión cuando los llevas al aula? Mira, yo el problema es que todo lo que llevo me gusta. Entonces, mira, un juego muy fácil, muy sencillito y que la gente yo creo que, por favor, profes de especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, Fantasma Blitz. Fantasma Blitz. Tatuadlo. No he visto juego que demuestre mejor la... Decimos que muchos alumnos tienen déficit de atención. Bien. Yo digo que es déficit de motivación. Si no, basta mirar en un claustro de profesores cuando un profe está hablando, todos los demás, ¿cuántos están con el móvil? Claro, si el déficit de atención es motivacional, claro, hay juegos que evidencian que no puede ser que este niño tenga un TDA si está jugando al Fantasma Blitz. Es así de fácil. Entonces, primero tenemos esos juegos que me ayudan a decir, oye, ¿cómo es posible que este no calcule matemáticas y en el Monopoly, lleva el cambio como Dios? Para mí, juegos vitales, Fantasma Blitz, La Isla Prohibida, son juegos clásicos, no me voy a meter en cosas muy nuevas. Fantasma Blitz, Dados Tulu, el Sherlock Holmes Detective Asesor, Mysterium, Dixit,
cualquiera que haga Manu Sánchez, por ejemplo, mételo en clase porque va a funcionar. Y a partir de ahí ya yo soy de juegos de rol también. Entonces te puedo hablar de la llamada de Tulu, del Warhammer Fantasy Roleplay, que se va a reeditar, incluso en su momento del Ars Magica, el Aquelarre, ahora juegos que salen en inglés muy interesantes, Shadows of Esteren, que es un mundo medieval muy interesante, con ambientación en Nombre de la Rosa, etcétera. El Truthbank Chronicles, que es de mundos escandinavos, con un background espectacular. Obviamente, que hemos hablado ya, la llamada de Cthulhu con todas las versiones, el Actum Cthulhu para hacer Segunda Guerra Mundial es espectacular. El Hombre Lobo, yo le tengo el Werewolf, le tengo un especial cariño porque creo que hay un proyecto donde podría hacerse algo muy interesante en secundaria y podríamos no acabar. Así Bueno, que por ahí, por eso. que pasen por el blog y vean todo lo que hay, que va a ser más sencillo. Perfecto, perfecto. Sí que he leído y es una cosa que me ha llamado mucho la atención y es la forma en la que pues termina el trimestre con los alumnos y un poco relacionado con la forma de evaluar. Bueno, he leído que tú te sientas con ellos y hablas con ellos y tu objetivo es actuar como espejo. Sí. Lo has explicado un poquito antes, ¿puedes un poco profundizar cómo harías esas evaluaciones finales? Yo al final de cada trimestre, siempre les doy las notas antes que los boletines. O sea, no hay alumno mío o alumna mía que se vaya a casa sin saber sus notas antes que tener el papel. ¿Por qué no? O sea, no. O sea, ellos tienen que saberlo. Yo siempre les digo, oye, escuchad, yo primero, como he dicho antes, yo al principio de curso digo, mira, estos son mis porcentajes. Para que todo el mundo sepa dónde va a jugar. Si yo me pongo a jugar a un juego y no sé las reglas, me van a dar de por todos los lados. No. Entonces, 2 semanas antes de las notas, de la evaluación del registro, está ya todo el pescado vendido. Está el pescado vendido, quien diga que no miente. Entonces ellos vienen a mi mesa y yo les enseño mi cuaderno de aula. Mira, has trabajado tanto. Lo primero, ¿has aprobado o has suspendido? Y ellos me dicen, aprobado. Y digo, ¿por qué? Y se quedan, ¿cómo que por qué? No, dime por qué. No, es que yo he suspendido. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque no me he trabajado, no me he esforzado, ellos son los que primero lo tienen que... No lo sé, digo, perdona, has venido a tu clase, no ha venido tu madre ni tu padre, tú sabrás cómo te ha ido. Entonces se sientan y les enseño mi cuaderno de clase. Mira, has hecho tantas cosas aquí, tus notas son estas, es total. No le enseño la nota final. ¿Tú qué crees? Tanto. Pues ¿pero qué número? No. ¿Qué has hecho? ¿Aprobado o suspenso? Hombre, yo creo que aprobado. Entonces le digo, pues mira, le sale esta nota con este tal. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué opinas? Pero así. Y, bueno, tal, no sé qué. Digo, pues mira, no te ha ido bien o te ha ido muy bien. Mira, te has esforzado tanto que tenías lo que sea y te va a subir a un poquitín más porque hiciste esto de más y tal. Oye, mira, no te fue bien en clase, pero los exámenes te fueron muy bien. O, mira, en clase te has matado, pero no preparaste las pruebas. Entonces, yo quiero que ellos sean partícipes de todo. Obviamente, yo tengo mi parte como docente, pero yo, hombre, es que me has aprobado. ¿Me has aprobado? No, perdona. Yo no te he aprobado ni te he suspendido. Yo solo te enseño lo que has hecho. Este es tu espejo, tú has hecho esto. Yo te he dicho qué es lo que te iba a mirar. Entonces, ellos, yo creo que incluso gente suspensa, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, sino que no puede negar lo que ha hecho. No hay excusas. A mí hay una frase que me enseñó en mi época de prácticas, mi profe de educación física en las prácticas, que me dijo, mira, los ganadores siempre tienen un plan, los perdedores siempre tienen una excusa. Y yo es una frase que le repito siempre. No me digas es que, como me digas es que no te voy a escuchar. Oye, no te salió bien, cascaste, no te fue bien, tú vales, hazte un plan. ¿Cómo voy a hacerlo para mejorar? Yo tengo un mantra y yo creo que los docentes lo tenemos todos. Yo jamás le digo a ningún alumno está mal. Porque está mal significa que no hay nada bien. Le digo, mira, esto no está bien o está incompleto. Pero, profe, está mal. Digo, no. ¿Yo qué te he dicho? ¿Qué está? Y ya hay vocecitas de gente que ya me ha tenido otros años y dice, no, que te está diciendo que no está bien. O sea, que tienes que corregir esto y esto. Igual que yo nunca les dejo borrar el error. Nunca.
les hago escribir encima. ¿Por qué? Porque si ellos ven el error, saben que se han equivocado y ven la corrección. Si ellos borran y ponen la respuesta correcta, entonces quiero eso. Yo lo que quiero con todas mis evaluaciones y toda mi manera de calificar y de evaluar es que ellos sean conscientes del error, porque es la única manera de aprender. Totalmente. Entonces, por eso yo evalúo así, les siento y porque quiero que ellos sean conscientes y sobre todo, para mí la palabra culpa debería desterrarse. Debería aparecer y la palabra responsabilidad. Tú eres responsable de lo que hagas. La culpa no es tuya. La culpa es, no, yo no lo hice, yo no tal, es culpa. No. Tú eres responsable de tu aprendizaje. Entonces eres responsable de tus resultados. Como eres responsable de tus resultados, por eso se sientan conmigo y les enseño lo que hacen. Qué bueno, y realmente decir, cuando tú eres responsable, estás dentro del problema y la única forma de encontrar la solución es siendo parte del problema. Si no, nunca vas a encontrar la solución. Si ponemos la culpa o la excusa en los demás o en otras cosas, tú nunca vas a poder encontrar una solución y al final siempre va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Y fíjate como si socialmente, en vez de, incluso en un juicio, ¿es usted culpable? No, es usted responsable. Es usted responsable. Es diferente, pero bueno. Totalmente. Bueno, poco a poco. Estamos en ello. Pues un poquito ya para ir terminando, aunque nos quedan ahí unas cuantas preguntas en el tintero, sí que quiero saber cuáles son pues personas que sean de inspiración para Óscar Recio. Bueno, vamos a ver, obviamente Manu Sánchez me parece el crack de los cracks ahora mismo y como ya dije una vez públicamente, yo en su momento tuve mis reticencias con él, porque ya sabes que yo lo de los temas mediáticos y tal, pero hay que reconocer que es un profesional como la copa de un pino, que hay muchísimo por aprender de él, que tiene una humildad y una sencillez abrumadora y que yo creo que debería ser un referente para muchas cosas. Pepe Pedraz es, yo creo, uno de los mejores profesionales en el ámbito del análisis y de la implementación del uso de juegos a cualquier nivel. Obviamente Clara Cordero, Ramón Besonías y todo el equipo de Dibújamela, Ana Mangas, Dolores Ojeda, Garbiñe Larralde. Tenemos a Beatriz Cánovas, tenemos a Irene Alonso, tenemos a Meritxell Santagreu con el proyecto de La Salle, tenemos a Nacho Maté, el rey de los reyes del rol. Vamos, y a tantos y tantos que, bueno, podrían no acabar. Yo creo que ahora mismo estos serían Diego, por ejemplo, Carlos Chiva, el del proyecto de Clash Royale. También Antonio Méndez, que sacó el Math Royale. Es que son gente que yo los veo y digo, hay tanto por aprender. ¿Qué hago yo aquí cuando yo necesito gente así? Pero bueno, yo también no me puedo quejar porque te diría, referentes para mí, mis compañeros de claustro. Tania Cuco, mi compañera del proyecto Pergamino y proyecto Holmes, Graciela Suárez, mi compañera Graciela PT del curso pasado que ahora no está. Es que claro, yo he tenido mucha suerte y tengo un grupo de profesores a mi alrededor estos últimos 3 años que es que los clonaría para todos los lugares a los que fuera. Qué bueno, pero esos serían a lo mejor mis referentes más potentes ahora mismo. Perfecto, también pondremos enlace para que los seguidores de esta entrevista pues puedan conocer un poquito más sobre estos referentes. No te cito a algunos a los que ya has entrevistado para no ser redundante, porque Clara Cordero, María José, o sea, pero como ya los tienes ahí puestos, me podría haber hecho una pancarta aquí detrás y ponerlos para decir, estos también, ¿eh? Perfecto. Pues hablando de tu habilidad de librófago, que he dicho al principio, ¿qué libros nos recomiendas? Dos libros que te Vale, dos libros muy curiosos. Mira, y además para mí tienen conexión con una serie que para nosotros los roleros tuvo un momento muy importante, que es Stranger Things. Stranger Things, la temporada 1 empieza con el mejor homenaje a los juegos de rol habido y por haber. Estos 10 minutos donde están jugando los niños y donde a lo largo de la serie se demuestra que jugar a rol tiene proyección fuera del aula. Yo te recomendaría a Ray Bradbury. Y de Ray Bradbury no te voy a citar Fahrenheit. Te voy a citar El árbol de las brujas y el carnaval de las tinieblas, que me parecen 2 libros importantísimos. Y otro libro muy divertido que yo leí como alumno y que he utilizado como profe es Las aventuras de la mano negra. Es un libro muy, muy, muy antiguo de un autor alemán que se llama Hans Jürgen Press y que es un librito muy sencillín,
que tiene un texto muy corto y en cada página hay un misterio visual cuya solución está al girar la página. Es un grupo de niños detectives, es un tal, y que ha envejecido espectacularmente. Y que reto a profes, a adultos, a familias y a alumnos a leer juntos. Porque la verdad es que es muy interesante, está muy bien y da mucho de sí. Después ya te podría meter en libros de fantasía, que es lo que más me gusta. Pero yo creo que ahí hay cosas muy interesantes. Perfecto. Bueno, con esos 3 libros dejamos ahí un pequeño legado. Y ya para ir terminando, en tu lista de tareas próximas, ¿qué es el próximo proyecto que tienes entre manos? Vale, pues te digo te diría 6 proyectos que tengo entre manos. Estoy ya casi al 80% de acabar la adaptación al aula del juego de tablero de Dark Souls, el juego de consola, Dark Souls, que por lo visto yo no conocía el juego de consola, pero conocí el juego de tablero y me encantó. Y lo estoy acabando de adaptar para inglés. Otro juego que salió también en mecenazgo que se llama Rise of Moloch, muy chulo, steampunk también de tablero y que lo estoy adaptando como proyecto de centro para que haya un poco de todo, que pueda cubrir todas las áreas. Tengo el Thornwatch, que es un juego también con mezcla de cómic y una narrativa muy interesante al que yo creo que se le puede trabajar muy, 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 muy a fondo en secundaria. También Truthbank Chronicles, Shadows of Esteren como juegos de rol a adaptar, igual que el Coriolis de Third Horizon. Y ahora mismo estoy en pleno desarrollo del proyecto Monkey Island, que es recuperar un juego de mis años mozos y lo estoy llevando a clase, lo estoy usando en clase para inglés, y que un juego de hace tantos años tenga niños de quinto y sexto con esos motores gráficos, diciendo, jo, cómo mola esta aventura, teacher, pues bueno, me da ciertas cosas. Tengo un poco aparcado todavía 2 proyectos de rol que me están llevando mucho tiempo porque no les puedo dedicar el esfuerzo que requerirían, que es llevar el Werewolf, el hombre lobo, a secundaria. Me parece un juego que tiene la profundidad necesaria para tantas áreas que se podría hacer un proyecto entero de centro a través de ese juego. El vampiro de Edad Oscura, que por cierto se me ha olvidado citar a Pedro Cifuentes, con el que tenemos ahí un medio borrador de cómo estudiar historia a través del mundo del vampiro de Edad Oscura. Muy interesante proyecto de rol y estudio de la historia, la política, cultura, geografía. Y como último proyecto ahí también un poco aparcado, a crear la correlación entre la serie Hermanos de Sangre, el cómic de Hellboy y el juego de rol de Achtung Tulu, que gracias a Pepe Pedraz, que me lo regaló, pues no se le ocurre otra cosa que regalarme algo para que yo me caliente la cabeza, y ya le he empezado a hacer los primeros flecos de cómo hacer algo en secundaria tan interesante como el análisis de la Segunda Guerra Mundial a través del mundo del cómic, de las series de televisión con Hermanos de Sangre e Hijos del Tercer Reich, y añadir a lo mejor el podcast de Premium Podcast del Gran Apagón, porque tiene una segunda temporada que habla de un elemento que se llama el Sol Negro, que tiene por ahí conexiones muy interesantes con todo lo que te he comentado. Por si te parece poco, estoy diseñando un juego, no voy a avanzar mucho, se llama Duel of Fates, y que tiene que ver con los muñequitos de Funko, y hasta ahí te puedo leer. Qué Así bueno, que, estaremos pendientes para no perdernos este proyecto. Y la muchas verdad gracias. que entendemos, vamos, quien no entienda, que no tiene tiempo para escribir en el blog, porque no ha escuchado esta última parte de la entrevista. Pues sí, para terminar, como digo, todos los invitados, imagínate que te encuentra Oscar una lámpara mágica y en esa lámpara te aparece un genio que te permite seleccionar un deseo para la educación. ¿Qué deseo pedirías? Pues el deseo para la educación sería que los docentes fuéramos los verdaderos protagonistas del diseño de las leyes y que valiera más la pena aprender que aprobar, porque no todo el mundo que aprueba aprende. Entonces yo creo que ojalá valiera tanto aprender como aprobar. Así que me quedo con ese objetivo, ese deseo, no te diré que utópico, pero difícil de conseguir ahora mismo. Bueno, vamos, gracias a educadores como tú, pues poco a poco esas cosas se están llevando al aula, y lo bueno es que pues se transmite
Y a través de entrevistas como esta y a través de tus formaciones, pues lo estás compartiendo con muchas personas y creo que es de gran inspiración. Bueno, muchas Y para gracias. terminar, Oscar, bueno, agradecerte que hayas compartido tanto con nosotros, que compartiremos todo en un artículo que acompaña esta entrevista. Y te dejo tu último minuto, 2 minutos, para que digas pues dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrarte, en redes sociales, en tu web, y que te despidas con tu último minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, me podéis encontrar en Twitter como Mr. Wolf o @OscarReciocoll. Me podéis encontrar en Facebook como Oscar Reciocoy docente. Y en mi blog Mr. Wolf Teaching Corner, blogspot.es, y en mi correo electrónico projectplayandlearn@gmail.com. Así que para cualquier cosa, yo de verdad me repito, no me considero referente, yo soy otro profe en un aula que hace tanto más que todos los que estáis ahí en clase. Así que cualquier cosa que yo pueda compartir, que necesitéis o que pueda aprender con vosotros, contad conmigo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo, Oscar, y te seguiremos muy de cerca para ver esos próximos proyectos cómo van avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Venga, Hasta luego. hasta luego.